pediatra, porque es una patología muy frecuente en la pediátrica, ¿no? Y algunos pocos casos van a llegar al otorrino. ¿Ya? Hay que distinguir o tener bien claro los términos. A veces van a escuchar el término meningitis, y meningitis no es una otitis. Meningitis es solo la inflamación de la membrana timpánica, nada más. Efusión de oído medio es cuando ustedes van a encontrar algún líquido en la caja timpánica. A cualquier líquido, ya sea sangre, pus, ¿no? Cualquier tipo de líquido en la caja timpánica se le llama efusión de oído medio. La otitis media aguda es la instalación rápida de líquido en el oído medio con síntomas y signos de inflamación. Una otitis media aguda no complicada es una otitis media aguda sin otorrea. Otitis media aguda severa es una otitis media aguda con otalgia de grado moderado a severo, con fiebre igual o superior a 39 grados centígrados u otorrea. Otitis media aguda no severa es una otitis media aguda con otalgia leve y fiebre menor a 39 grados. Otitis media serosa es cuando tenemos líquido en el oído medio y no hay síntomas ni signos de inflamación. Eso se le llama otitis media aguda. Entonces ya definimos la otitis media aguda como la presencia de fluido en el oído medio con síntomas y signos inflamatorios. Eso es la otitis media aguda. Es más frecuente en la edad pediátrica. Va a haber dos picos máximos de incidencia, una entre los 6 y 24 meses de edad y otro pico alto de incidencia entre los 5 a 6 años. La etiología es mixta. ¿Ya? La mayoría de los casos van a ser una combinación de infección viral con infección bacteriana. Hablando solo de bacterias, la bacteria más frecuente involucrada en la otitis media aguda es el neumococo. En segundo lugar, Haemophilus influenza. Y en tercer lugar, la Moraxella catarrhalis. Y en virus, el virus más frecuente es el virus sincitial respiratorio. Hay factores de riesgo para otitis, ¿no? Como el sexo masculino, no se sabe por qué, ¿no? Pero la mayoría de los estudios tienen mayor incidencia en el sexo masculino. La edad, porque es más frecuente en la edad pediátrica. Alguna deficiencia inmunológica, malformaciones del paladar, predisposición genética, haber tenido el primer episodio de otitis antes del año, procesos atópicos, hipertrofia de adenoides, disinesia ciliar. Todos son factores intrínsecos para una otitis media aguda o cualquier tipo de otitis media. Factores extrínsecos están los factores ambientales como la guardería, estación de invierno, falta de lactancia materna, infecciones respiratorias altas a repetición, exposición al tabaco, uso de biberón. Entonces vamos a, en este cuadrito vemos los principales factores para las otitis medias. Vemos que hay un factor infeccioso, hay un factor correspondiente a la madurez del sistema inmunológico, hay otro factor importante a la alergia, hay otro factor importante externo ambiental, y de todos el más importante es la función de la trompa de Eustaquio. ¿Ya? De todos los factores, el más importante en la patogenia de la otitis media es la disfunción de la trompa de Eustaquio. Entonces, la trompa de Eustaquio es un conducto que va a comunicar el oído medio con la nasofaringe. Y su función de la trompa de Eustaquio
una de las principales es la ventilación del oído medio. Equilibrar las presiones del oído medio con la del exterior. Entonces, ¿qué sucede? En el niño la trompa de Eustaquio todavía no está bien desarrollada. En el adulto, no, la trompa de Eustaquio tiene una posición angulada, más o menos 45 grados, y en el niño es más horizontalizada. En el adulto es más larga. Entonces, en los niños es casi horizontal, casi 10 grados, más corta, es más ancha en relación a su longitud. Entonces, todos estos factores de inmadurez va a hacer que la trompa de Eustaquio no funcione. Entonces, la trompa de Eustaquio, para funcionar, tiene que abrirse y cerrarse. No puede estar siempre cerrada y tampoco puede estar siempre abierta. Tiene que estar en constante abre y cierra. Entonces, estas son las funciones: equilibrar las presiones del oído medio. Cada vez que se abre y cierra la trompa de Eustaquio, se equilibra la presión con el medio ambiente. Proteger las secreciones. Cuando está cerrada, evita que las secreciones de la rinofaringe ingresen al oído. Y cuando está abierta, ayuda a que las secreciones producidas dentro del oído medio drenen de forma natural hacia la rinofaringe. Entonces, esas son las funciones de la trompa de Eustaquio. La trompa de Eustaquio puede tener alguna disfunción de tipo obstructivo, por ejemplo, que haya una obstrucción mecánica por un tumor o hipertrofia de adenoides o algún colapso. Otro tipo de disfunción es que la trompa esté siempre abierta, como sucede en las trompas de Eustaquio patulosas, ¿no? O cuando hay factores extramurales, ¿no? En la porción cartilaginosa de la trompa de Eustaquio, que va a hacer que la trompa esté siempre abierta. Lo más frecuente va a ser las disfunciones asociadas a la obstrucción de la trompa de Eustaquio. Entonces, la trompa de Eustaquio, al obstruirse, va a generar presión negativa dentro del oído medio. Y esa presión negativa en el oído medio va a producir o un colapso de la membrana timpánica o va a producir un derrame en el oído medio. El colapso de la membrana timpánica va a generar atelectasias y el derrame en el oído medio, si se infecta y se añaden síntomas inflamatorios, va a generar el cuadro típico de la otitis media aguda. Si no hay esos signos inflamatorios, ese líquido en el oído va a producir el cuadro clínico de una otitis media serosa. Doctor, una consulta. ¿La presión negativa a qué se refiere? Como no... ¿En comparación a la atmósfera? Sí, claro, en comparación al medio ambiente. O sea, el oído medio va a tener un muro, que es el tímpano, ¿no? Y de ahí va a estar el conducto auditivo externo. ¿Ya? Entonces, el conducto auditivo externo va a tener la presión atmosférica igual a la del medio ambiente. El oído medio, como es una cabina, ¿no? Su única comunicación con el exterior es la trompa de Eustaquio. Entonces, lo ideal es que por ambos lados de la membrana timpánica la presión sea igual, o sea, diferencia de presión cero. Sí. Eso es lo ideal, ¿no? Que para un lado haya igual presión que en el otro lado. Pero ¿qué sucede cuando esa trompa no funciona y está colapsada o obstruida? La presión en el interior del oído medio va a ser menor a la presión que va a estar del otro lado del tímpano. Entonces, mientras más diferencia sea, ¿no?, más negativo va a ser. O sea, ese negativo se refiere a la diferencia de presión de un lado al otro de la membrana timpánica.
¿Ya? Entonces, presión negativa, entonces significa que la presión dentro del oído medio va a ser menor a la presión que hay en el conducto, que es la del medio ambiente. ¿Ya? Eso significa. Y eso va a generar pues o un colapso, atelectasia timpánica, o que se produzca un derrame. Bueno, entonces lo más importante en la clínica de otitis media aguda es diferenciar si estamos en un cuadro de otitis media aguda o es una otitis serosa. Porque las dos van a tener líquido en el oído medio, solo que en una va a haber dolor, inflamación, y en la otra no. Entonces los criterios diagnósticos de la otitis media aguda son bien claros, ¿no? Tiene que haber inicio de todo el cuadro clínico, menos de 48 horas, signos que indiquen líquido en el oído medio. Que ustedes vean pues el tímpano abombado, que vean nivel hidroaéreo o que vean otorrea, ¿no? Eso ya significa que hay líquido. Y signos de inflamación, como el enrojecimiento de la membrana timpánica, la otalgia, fiebre. Entonces, así ven un tímpano normal y así se ve un tímpano con otitis media aguda, abombado, hiperémico. Entonces, todo eso ustedes se fijan en la otoscopía. Miren si está bombado, el color, la vascularización, si tiene o no perforación, porque si hay perforación en la otitis media aguda va a haber otorrea. ¿Ya? Y el diagnóstico también es sencillo, necesitan solo el otoscopio. Con eso ustedes hacen el diagnóstico de otitis media aguda, su diferenciación con la otitis media serosa. Algunos otoscopios tienen este aditamento que es una perilla para introducir presión positiva y negativa en el conducto y ver cómo se mueve el tímpano. En las dos otitis va a haber disminución de la movilidad del tímpano. Entonces la otoscopía es altamente sensible y específica para las otitis medias agudas y también para las otitis medias serosas. No necesitan tomografía, no necesitan más cosas. ¿Ya? Solo entrenarse en otoscopía, nada más. Y la mayoría de estos cuadros no van a ir al otorrino, porque si estamos hablando de un niño, ¿no? Que está con fiebre, llorando, un niño de 2 años o menos, la mamá lo va a llevar pues a la emergencia de pediatría, donde no hay otorrino. Entonces el pediatra tiene que saber mirar el tímpano, porque si no, no va a diagnosticar pues. Y si es un lactante, no un paciente de 1 año o año y medio, no va a decir pues me duele el oído, pues no. El adulto ya pues dice, ¿no? Pero el pediatra no, pues solo va a la emergencia con fiebre y llorando y de repente vomitando. Y muchas veces no son diagnosticados. Le dicen, es un proceso viral o una gastroenteritis, ¿no? Y lo mandan a su casa con su paracetamol y al día siguiente o a los 2 días empieza la otorrea. ¿No? Pero si le hubiesen mirado el oído, en ese momento hubiesen visto pues la otitis. ¿Ya? Entonces, a veces puede ser difícil el diagnóstico, sobre todo en los pediátricos. El adulto ya es más fácil porque él va a decir porque le duele el oído. Entonces, ahora vayamos al tratamiento. El tratamiento en algunos sitios es un poco complejo porque hay muchos
requisitos, ¿no? Digamos, ¿no? O pautas, ¿no? Para dejar tratamiento antibiótico. Las otitis medias agudas, la mayoría van a tener su componente viral, ¿no? y en las que tienen inclusive componente bacteriano, un buen porcentaje se autolimita. Pero las que no se autolimitan van a llevar a complicaciones un poco serias, ¿no? Como que se rompe el tímpano. Entonces hay que saber identificar a quienes dan antibiótico y a quienes no dan antibiótico. Si es viral, no deberíamos dar antibiótico a ninguno. Y si es bacteriano, sí. Desde el punto de vista clínico, las dos dan los mismos síntomas. Los dos van a dar tímpano abombado, tímpano hiperémico, o sea, difícil que por clínica se pueda diferenciar quién es viral y quién es bacteriano. Tampoco le vas a hacer una punción del oído para mandarlo a cultivar. No, eso tampoco aplica, ¿no? Entonces, la decisión entre dar antibiótico o no va a estar comandado por el riesgo que tenga el paciente a presentar alguna complicación. Por ejemplo, si es un lactante, ¿no? Si es un paciente de 6 meses, menor de 6 meses, con sospecha de otitis, ¿ya? Solo por si es que ya tiene sospecha de otitis, recibe antibióticos. Porque los otitis en menores de 6 meses pueden complicarse con meningitis, pueden complicarse con absceso cerebral o mastoiditis. ¿Ya? Entonces, en los menores de 6 meses, con solo la sospecha de otitis media ya le dan antibióticos. Después de los 6 meses hasta los 2 años, y hay pues algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Otitis media aguda con otorrea, si es que hay otorrea, ¿no? Dan antibiótico. Si es que hay síntomas de otitis severa, ¿cuáles dijimos que eran los síntomas de otitis severa? La fiebre, mayor o igual a 39, o que tenga otalgia severa, ¿no? Otorrea. Entonces ahí dan antibiótico. ¿Ya? Si se trata de una otitis media bilateral, sin otorrea y con síntomas de severidad, dan antibiótico. Pero si es una otitis media bilateral, ¿no? En mayor de 2 años, sin síntomas de severidad, pueden manejarlo solo con antiinflamatorios. Y los antiinflamatorios que se utiliza, el principal es el ibuprofeno. También pueden usar paracetamol, ¿no? Pero el que con mayor frecuencia se usa es el ibuprofeno. En cualquiera de los esquemas, si ustedes por su evaluación deciden no dar antibióticos desde el inicio, tienen que reevaluar al paciente a las 48 horas. Porque si es viral, a las 48 horas ese oído va a estar mejor. Si es bacteriano, va a estar igual o va a estar peor. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Es la amoxicilina. La amoxicilina porque el germen bacteriano más frecuente es el neumococo. Y se da amoxicilina de 80 a 90 miligramos por kilo día. Se puede utilizar dosis menor si es que en la localidad donde están han hecho algún estudio de resistencia antibiótica que justifique dar menos dosis. Por ejemplo, algunos países que sí tienen su estudio de resistencia antibiótica, como Holanda, Inglaterra, ¿no? Etcétera, ellos dan dosis de 50 miligramos por kilo día, ¿no? Porque tienen su estudio que dice que con esa dosis
en su localidad el neumococo es controlado. Si no, ya tendrían que dar la dosis de 80-90 miligramos por kilo día. Si están pensando que hay un productor de beta-lactamasas como un Haemophilus, entonces ahí ya le asocian el ácido clavulámico. Entonces pensando en Haemophilus influenza, ¿no? o una otitis pues, recurrente, ya dan amoxicilina con ácido clavulámico. Lo que produce beta-lactamasas es el Haemophilus y la moraxela. El neumococo no produce beta-lactamasa. O sea, si es para neumococo, con la amoxicilina es suficiente. ¿Cuánto dura el tratamiento? Si es una otitis severa, mínimo son 10 días. Si es una otitis leve en mayor de 2 años, en mayores de 5 años, pueden darle 7 días. ¿Ya? Pero en los menores de 2 años, 10 días. En algunos casos en que no responda, ¿no? con el tratamiento, sigue el tímpano abombado, ya se hace un drenaje, que es la miringocentesis o tímpanocentesis. O el paciente hace una complicación de mastoiditis, está con el tímpano abombado, también hay que pulsar el tímpano. Porque al final todo eso se va a comportar como un absceso. Y el punto más débil hacia donde se va a drenar ese absceso va a ser el cerebro. Y ahí es donde las otitis medias con mastoiditis dan abscesos cerebrales. Porque como no tiene por dónde salir la secreción, busca su punto más débil. Y en los niños es en la parte del tegmen tímpani, o sea, la parte que comunica el oído medio con la base de cráneo, se rompe y forma el absceso cerebral. Doctor, ¿y en qué cuadrantes es preferible hacerlo? En el cuadrante póstero inferior. ¿Ya? El cuadrante póstero inferior, o podría ser póstero anterior, porque ya después, más atrás, ya está la cadena osicular. Posterior anterior y posterior inferior. Entonces, en los cuadrantes inferiores, ¿no? Ya sea pues anterior, posterior, ahí se hace la incisión o la punción. La cadena osicular va a ser Posterior más inferior y fino, por acá anterior se inferior. el testigo para este lado. Ajá. Posterior inferior y anterior inferior. Entonces, las complicaciones de la otitis media aguda es más frecuente en niños. Y son toditas estas. La más leve es que se te rompe el tímpano. Esa es la complicación más leve. Por eso es que la decisión de dar antibiótico se basa en el riesgo de presentar complicaciones. ¿Ya? Porque desde el punto de vista clínico, tanto la viral como la bacteriana se van a ver igualitas. Se van a ver igualitas en la otoscopía, se van a ver igualitas en los síntomas. Entonces las complicaciones tienen perforación del tímpano, que haga una mastoiditis, que haga un absceso superióstico posauricular o un absceso cerebral, un absceso de punta de peñasco que se llama absceso de Besol, petrocitis, osteomelitis de la calota, parálisis facial, laberintitis, trombosis del seno sigmoides, meningitis, absceso cerebral. Entonces todas son las complicaciones de otitis media aguda. Doctor, ¿y la viral también da contenido purulento? En La media.
O sea, en la que haya otorrea, Ajá. no, si es que ya hay otorrea, y eso es más probable ¿Qué? que sea Bacteriana. bacteriana o viral con su infección bacteriana. Ah, coinfectada. Porque la mayoría, como ya les mencioné al comienzo, son mixtas. Sí. Listo, bueno. Entonces, ahora vamos a ver otitis media